7 de la mañana, 31 minutos, nos acompaña el abogado Andrés Bustamante. Abogado, muy buenos días. Buenos días. Andrés Fernando Bustamante Franco, abogado. Bienvenido. Al micrófono, por favor. Ahí. Buenos días, Aldemar. ¿Cómo me le va? Encantado de estar aquí en Viva las Noticias. Para mí es un placer poder compartir con usted y con todos los oyentes. Usted es especializado en todo lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, con la pensión en Colombia. Sí, señor. Allá hay una gran discusión. ¿Usted se pensiona en Colombia por edad o por cotizaciones cotización a la seguridad social? Bueno, Aldemar, primero quiero hacerles una presentación breve. Quien les habla, Andrés Fernando Bustamante Franco, egresado de la Universidad Libre Seccional Cali, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, especialista en Seguridad Social de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, y en estos momentos acabo de terminar los estudios de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Libre Seccional Cali. En Colombia, el régimen pensional se encuentra dividido básicamente en dos pilares: el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados. Hoy, para poder acceder en el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, se requieren dos requisitos. Primero, la edad: 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Si uno llega a los 57 años las mujeres, 62 el hombre, pero no tiene las semanas cotizadas, no se puede pensionar. No se puede pensionar. La edad no significa. Lo que vale entonces son el número de semanas cotizadas al régimen. Exactamente. Y ahora, a la inversa, si yo tengo... ¿Cuántas son las semanas cotizadas hoy? 1.300 semanas. 1.300. Si yo tengo las 1.300 semanas, pero no tengo los 57 o los 62 años, ¿me puedo pensionar? Tampoco, porque son dos... O sea, que hay que primero envejecerse para poderse pensionar. Son dos requisitos sine qua non, sin los cuales en el régimen de prima media no se podría pensionar. No obstante, en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos de pensiones, en esos fondos de pensiones no interesa la edad, sí interesa es el monto que usted tenga ahorrado en su cuenta individual. Me explico. Si usted, por ejemplo, quiere pensionarse a una edad de 50 años, 55 años, usted va al fondo privado y le dice: mire, señores fondo privado, ¿cuánto tengo que tener yo ahorrado en mi cuenta individual para poder acceder al reconocimiento pensional? El fondo le hace una proyección y le dice: usted, por ejemplo, Aldemar, debe de tener X cantidad en su cuenta individual y yo le otorgo el reconocimiento de su pensión con el monto que usted quiera, siempre y cuando el promedio que tenga usted ahorrado le dé para ese monto. Eso es mucho enredo. Yo creo que hasta ustedes, los abogados, muchas veces se pueden dar cuenta y se enredan. Es bien complejo, de hecho hay que estudiar bastante, hay que analizar bastante y mirar la normatividad, porque hay mucha normatividad, pero de verdad, mire, la gente no alcanza a dimensionar cuando está joven lo importante que es usted, cuando llegue a esa edad, tener el reconocimiento pensional. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces dicen: no, es que yo no cotizo a la seguridad social porque no voy a llegar nunca a pensionarme. No, tenemos que cotizar y el hecho de usted estar cotizando le genera la posibilidad, Dios no lo quiera ni la Virgen lo permita, en caso de un accidente, una pensión de invalidez, o en caso del fallecimiento, una pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios. Entonces, las cotizaciones no se pierden y hay personas que creen, dicen: no, yo no cotizo porque yo nunca me voy a pensionar. No, y se está llegando a la edad de pensionar y hay muchas personas que con ese pensamiento dejaron de cotizar y ahora están arrepentidos. Pero hay otro hecho ahí que tampoco se ha podido dar claridad. Hay muchas versiones
en torno a aquello de la ley de transición. ¿Cuándo entra en vigencia? ¿A quiénes cobija y a quiénes no? Listo. Excelente pregunta, Leonardo. Resulta que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fijó unas condiciones. Ese artículo dice que el régimen de transición se va a respetar para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100, estoy hablando del 1 de abril de 1994, debían tener 35 años de cotización, 35 años de edad las mujeres, 40 años o más de edad los hombres, o 15 años cotizados o 750 semanas. Venga, vamos despacio para que nuestra amable audiencia, porque hay muchas dudas frente a ello. Fecha en que entra la ley. 1 de abril de 1994, Ley 100 de 1993. Ya. Dice, quienes antes de la artículo 36. Sí, antes de la entrada en vigencia de esta ley, ¿qué pasa? Antes de la entrada en vigencia de esta ley, las personas estaban afiliadas al Instituto de Seguros Sociales. Sí. Los fondos privados no administraban pensiones. Habían empresas privadas y públicas que reconocían las pensiones de jubilación a sus trabajadores. Con la Ley 100 se crean los fondos privados para que administren la pensión de las personas que desean afiliarse a ese fondo. Antes estaba en vigencia una normatividad dispersa en el Instituto de Seguros Sociales. Estaba en vigencia el decreto 0758 de 1990, el cual aprobó el acuerdo 049 del mismo año de 1990. Y ese decreto establecía que para usted poder acceder al reconocimiento pensional necesitaba 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 500 semanas. Cotizadas. Antes de ese 1 de abril. Sí, antes del 1 de abril. Pero cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Me explico. Si la mujer tenía 35 años de edad, hasta cuando cumpliera los 55, en esos 20 años, podía cotizar 500 semanas, que serían 10 años de cotización, porque son 51.42 semanas por año, serían 10 años de cotización, y en esos 10 años de cotización la persona alcanzaba las 500 semanas y tenía un reconocimiento pensional. O si no tenía los 10 años en los últimos 20, comprendidos los 10 años de cotización en los últimos 20 años, podía cotizar 1000 semanas en cualquier época. Me explico. Si, por ejemplo, yo empecé, hablando del caso de las mujeres, yo empecé mi vida laboral a los 20 años. Trabajé de 20 hasta los 25. Me casé, no volví a cotizar. Y por allá, cuando tenía 50 años, me animé y volví a cotizar. Completé 500 semanas. ¿Cierto? O sea, yo tengo que mirar mi historia laboral 1974 a 1994, esos 20 años. Sí, son 20 años. En esos 20 años, ¿cuántas semanas coticé? Si usted es beneficiario del régimen de transición y tiene en esos 20 años 500 semanas cotizadas, usted puede pensionarse. O si tiene 1000 semanas cotizadas en toda su vida laboral. Por ejemplo, si Aldemar empezó en el 71, y completaba... en el 71 gateaba. Sí, y completaba la edad un ejemplo, en el 2000, pero si es beneficiario del régimen de transición, automáticamente lo cobijan las disposiciones que estaban vigentes antes de la entrada en vigencia de la ley. Antes del 1 de abril de 1994. Es correcto. Entonces debo mirar mi historia laboral 1974-1994. ¿Cuántas semanas cotizadas? ¿Allí interesa la edad o solamente las semanas cotizadas? Ahí lo que tenemos que mirar es si usted es beneficiario del régimen de transición y si cumplía también en el 94, si usted cumplió con los requisitos, usted puede acceder al reconocimiento pensional, o bien sea con los 500 semanas dentro de los últimos 20 años o con 1000 semanas cotizadas en cualquier época. Ya en la actualidad eso cambió. Ahora, ¿cómo es el paseo? Ahora el paseo es de la siguiente manera. Usted, para poder acceder al reconocimiento pensional, usted tiene que cumplir 2 requisitos, pero ya no se pensiona con 1000 semanas, sino con 1300 semanas.
y ya no se pensiona las mujeres con 55 años y los hombres con 60, sino con 57 las mujeres y 62 los hombres. El año, si usted cotiza todo el año, ¿ya son 52 semanas? 51.42 semanas. O sea que esas 1.300 semanas corresponden a ¿cuántos años de trabajo? Aproximadamente 26 años de trabajo. 26 años de trabajo para poder tener las 1.300 semanas. Las 1.300 semanas. ¿Y qué pasa si yo tengo unas semanas en el régimen anterior, no cumplí las 500, y tengo otras ahora? ¿Me aplica ese nuevo régimen? Le aplica 1.300 semanas. Le aplica el nuevo régimen, pero sus semanas que usted tenía cotizadas en el régimen anterior no se pierden, sino que se van acumulando y se suman. Y pero entonces, con este sí necesitan las mujeres 57 años y los hombres 62 años. Pero como está una propuesta de reforma en donde dicen aumentar la edad de pensión o jubilación en Colombia, ¿qué pasaría? ¿Volvería otro régimen a decir quienes a la fecha de expedición no entrar en vigencia la nueva ley? Sí, todavía, o sea, no tiene el proyecto, la idea es hacer una modificación, pero no se sabe todavía en qué términos va a venir la modificación de la legislación pensional. Se dice que hay una crisis en el sector pensional, lo dimensionan de un tamaño gigante y entonces están tomando las medidas precautelativas a efectos de minimizar de pronto un perjuicio a las personas que estén próximas a pensionarse. No obstante, la ley no tiene cambios bruscos y el legislador en su sabiduría establece unos regímenes de transición a efectos de no ver perjudicadas a las personas que tienen una expectativa cercana para acceder al reconocimiento pensional. Por ejemplo, nuestro compañero Fabio Tangarife tiene un caso. ¿Cuál es su caso, Fabio? Yo tengo 1.600. No se le oye acá, Fabio. Tengo 1.600 semanas. 1.600 semanas Sí, cotizadas. señor. Y todavía no tengo derecho a ¿Cuántos pensión. años tiene? 58. 1.600 semanas, 58 años de edad. Claro que tiene más canas, parece 70. En el caso del compañero, tiene uno de los requisitos cumplidos. Más no el otro. Más no el otro. No se puede pensionar. No se puede pensionar. ¿Y esas otras semanas no se las puede regalar a alguien? No se las puede regalar. No se puede pensionar por... Edad. No, en un fondo sí lo podría hacer. Siempre y cuando Tuviera la cuota... tuviera el monto. El monto. ¿Y cuál es el monto? No, pues usted le hace unas simulaciones al Aldemar. O sea, dicen, el señor Tangarife más o menos tiene una proyección de vida a 80 años. Un ejemplo, no se asuste, Fabio. A 80 años. Le faltan 22... No. años. ¿Cómo funciona? Sí. Usted tiene un monto de ahorro. Entonces usted arrima y le dice al asesor que por favor le simule cuánto es su tope para comenzar a tener una pensión, ¿cómo se llama? Anticipada. Entonces él coge en un computador, allí mismo eso dura 5 minutos, y le dice, usted tiene tanto, porque él tiene allí la cifra que usted tiene depositada en sus bonos, y arrima y le dice, usted tiene derecho a tanto, y la coge o la deja, y le da 2 opciones. Un aumento de acuerdo con el que hace el gobierno y otro de acuerdo con el ejercicio de inversión que hace el fondo. Por ejemplo, el nerviosismo que hubo ahora en los 3 primeros meses fue porque resultó negativo el ejercicio frente a lo que hubo el año pasado. Entonces, quienes aceptaron allí moverse de acuerdo con la inversión, estaban nerviosos porque el aumento podía ser menos, aunque no lo va a tocar este año porque ya el aumento está patado. Es lo que toque al resto del año. Usted se puede cambiar, entre otras cosas, del ejercicio. Entonces, es dependiendo de lo que usted tenga ahorrado. En un fondo usted puede tener 25 años y ha sido un hombre que ha tenido unos salarios excelentes o ha conseguido. Le doy un dato. Hay gente que presta en un banco y lo mete al fondo para tener una renta mensual. Vea, pues. Sí, adicionalmente a ello, una precisión, ¿y cuál es? Si usted en el fondo, el monto que usted tenga ahorrado en su cuenta individual no le alcanza para una pensión, así sea del salario mínimo, no le reconocen la pensión, no lo pensionan, porque la condición en el fondo es que usted tenga
para el monto para una pensión de salario mínimo. ¿A cuánto tiempo? Independientemente, usted se coloca la meta. Es decir, que lo que uno hace con el aporte de la Seguridad Social Pensión es un ahorro programado para la vejez. Es un ahorro obligatorio, programado para la vejez, siempre y cuando usted tenga una relación laboral vigente o una relación contractual. Y lo otro que, a ver si nos explica bien esto, dicen que ahora le promedian es sobre los últimos salarios la pensión y no sobre lo último que esté aportando. Sí. La ley 100 estableció que el promedio para liquidar la pensión es el promedio de los últimos 10 años de cotización. En vigencia del decreto 0758, el cual aprobó el acuerdo 049 de 1990, le tomaban a usted para efectos de liquidar su pensión las últimas 100 semanas, es decir, aproximadamente los últimos 2 años de cotización. Entonces, ¿qué sucedía, Aldemar? Las personas venían cotizando con un salario mínimo y faltándole 2 años automáticamente incrementaban el ingreso base de cotización y automáticamente sus pensiones se elevaban. Entonces había una descompensación del sistema. Con la ley 100 se fueron regulando esas descompensaciones. Ya que antes que usted avance en la investigación, abogado y especialista, Aldemar, esas cosas tienen algo bueno y tienen algo malo. Mire, lo que pasa es que también hubo mucho bandido que se metían, acuérdese usted, se metían al sector público, por ejemplo, y a unos salarios impresionantes, a lo último, hasta pagaban por los puestos, con el propósito de pensionarse. Hubo un presidente allí en Popayán, recuérdese que le hizo el favor, no me acuerdo el presidente, que lo dejó de presidente 3 semanas, y entonces lo pensionó a Lemon Simmons. Claro, lo pensionó de por vida. 4 días de presidente de la República y se pensionó como presidente. Entonces esa jugada la hacían. Entonces también era una fuga, pues, que ponía en riesgo el sistema, pero pues ahí sale pagando todo el mundo. Eso es cierto. Y con el promedio de los últimos 10 años de cotización, entonces ya las personas, si quieren comenzar a incrementar su pensión, tienen que comenzar a elevar progresivamente la cotización, pero el tiempo va a ser más largo, y adicionalmente a eso, ahora la pensión es decreciente. Entre usted más gane, le aplican un menor porcentaje del ingreso base de liquidación. Entonces, ese porcentaje empieza en un 55% y llega máximo hasta un 80%. En otrora, empezaba en un 45% y iba hasta el 90%. Ya de acuerdo al ingreso base de liquidación, si le da un monto muy elevado, el salario, el promedio de liquidación, la tasa de reemplazo, empieza en un nivel decreciente, en el 55%. Mire que esos casos que usted menciona son de las cosas que se hace para el aplauso del circo, ¿no? Cuando se presentó esa iniciativa, se dijo que se iban a castigar las más altas pensiones. Entonces todos aplaudimos. Pero después cuando usted lo plantea así, uno dice, ay, juemíchiga, pues lo que hay ahí es un juego macabro, porque me van liquidando a mi favor cada vez con un porcentaje menor, a medida que yo hago el esfuerzo de ganar más. Pero mire una situación que usted menciona allí, como ahora es un promedio de los últimos años, ¿qué hace mucha gente que ha llegado a tener un salario bien bueno y después no puede volver a tener ese salario muy bueno? Se desaparece de la cotización y se va a un sistema casi ilegal y perverso y no aparece con el propósito de no ir a bajar su promedio salarial a los que le falta poquito. Entonces comienzan a desaparecerse, pero mantienen los últimos, porque de lo contrario, cuando ya vuelva, entonces se le caerá la posibilidad. Ojalá, me repite su nombre, perdón. Andrés Fernando Bustamante. Andrés Fernando Bustamante. Ojalá siempre que alguien fuera a hablar de pensiones y asesorar, lo hiciera tan claro como usted lo está haciendo, que le dijera a la gente, mire, lo bueno y lo macabro que hay en eso, porque muchas veces le plantean a las personas únicamente como la parte bonita
Y después, cuando ya uno le va, por ejemplo, ese que usted dice, que me liquidan a medida que yo voy creciendo, claro, intentan de que la pensión no sea tan alta, pues hombre, ahí me están perjudicando a la hora de la verdad. Pero eso no se lo explican casi a la gente. A la gente le echan únicamente la parte bonita, pero eso tiene también por debajo cosas que hay que analizarlas de fondo. Yo desde ya le agradezco porque los ciudadanos están recibiendo una información bien clarita sobre eso. Y por supuesto hay un oyente en línea. Oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Sí, señor, le escuchamos. Es para preguntarle al doctor, cuando una persona se pensiona y la persona pues tiene la cónyuge viva, ella pues tiene derecho a un porcentaje pues de que le paga pues bien sea Colpensiones o los fondos de pensión. Entonces, ¿qué porcentaje es? Y también para que él por favor nos ilustre, es que hay una ayuda que está dando el gobierno nacional a las personas que no tienen cómo acceder a pagar la pensión, que les dan pagan un porcentaje muy mínimo. Creo que el programa llama Colombia Humana, entonces para que por favor nos ilustre qué requisitos exigen allá y qué personas tienen derecho a participar de ese fondo para ir ahorrando para que los pensionen. Muchas gracias, y el programa está muy muy excelente porque descartamos muchas dudas. El programa se llama Colombia Mayor. Colombia Mayor. Abogado. Le explico al oyente. Respecto a la ayuda que él menciona para la cónyuge o compañera permanente, en vigencia del decreto 0758 establecía un porcentaje del 14% para la cónyuge o compañera permanente y del 7% para los hijos menores de 18 años que se encuentren estudiando. ¿Qué sucedía? Las personas que sean beneficiarias del régimen de transición, que estén pensionadas en régimen de transición, tienen derecho a reclamar este incremento por las personas que le acabé de mencionar, es decir, por la cónyuge o por la compañera permanente. Y viene la otra pregunta, mire, pero si yo me pensioné en vigencia cuando estaba vivo el Seguro Social, llamémoslo así, y ahora que está Colpensiones, ¿yo puedo reclamar ese auxilio? Desde luego, yo puedo reclamar ese incremento por personas a cargo. ¿Por qué? Porque como Colpensiones me paga mi pensión, yo puedo ir a solicitarle ese reconocimiento, desafortunadamente, por vía administrativa, es decir, con la sola petición que eleve el ciudadano, no se le reconoce en muchas ocasiones ese incremento y deben de acudir a la justicia ordinaria laboral a través de un abogado para que les haga ese reconocimiento pensional. Respecto al programa que... Espérese, antes que se vaya para el otro, ahí tiene toda la razón y esas son de los procesos que más uno ve de que la gente embolatada, porque la gente muchas veces cree que se ha perdido ese derecho. Y entonces en programas de televisión muchas veces aparecen abogados que dicen, le rescatamos y asumen ¿cómo se llama eso? El poder. Para poder pues buscarle esa platica que hay allí, esa platica no es renunciable. Hay otra cosa ahí que usted mencionó que sí me gustaría que la tocara, es que cuando se habla de que los hijos y, ¿cómo fue que dijo usted? Y cónyuge o compañera permanente. O compañera permanente. Ah, compañera, ¿no compañero? También también lo puede solicitar él por el compañero. Claro. Por ejemplo, ahora le hago mi pregunta hubo el caso de los diputados del Valle. Muchas mujeres, excúseme la palabra, o esposas, se enojaron porque comenzaron a aparecer hijos que ellos habían tenido por fuera. Entonces decían, no, ellos no son del hogar, ellos son con los mismos derechos, porque demostraron que eran hijos de ellos. Es decir, que mi claridad para usted, abogado, y que nos lo haga, es que no necesariamente son hijos que vivan bajo el mismo techo en ese momento, pueden ser de otro. Sí. Y lo otro es, que lo mencionaba ahora, cuando son del mismo sexo, por ejemplo,
¿ya es válido eso o no ese reconocimiento? Para mí que sí, pero pues usted es el que sabe. Sí, desde luego. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que reconoce los derechos a las parejas igualitarias. Lo importante es que tenga el reconocimiento pensional efectuado por la Administradora Colombiana de Pensiones, hoy en otrora Instituto de Seguros Sociales. Ese auxilio o incremento por personas a cargo, ojo, solo lo reconoce hoy la Administradora Colombiana de Pensiones, no aplica para las personas que se encuentren pensionadas por el régimen de ahorro individual, es decir, por los fondos privados. Pero aplica para el caso de régimen especial, fuerzas militares, magisterio. No, solamente para los pensionados hoy de la Administradora Colombiana de Pensiones, ojo, que son beneficiarios del régimen de transición, porque las que vienen de, porque las personas que se han pensionado bajo la vigencia de la ley 797 y la ley 100, que no son beneficiarios del régimen de transición, esas personas no tienen derecho a acceder a ese reconocimiento de incremento por personas a cargo. Hay un oyente que nos escribe y nos pide que le preguntemos sobre la famosa pensión sanción, caso Telecom, 15 años trabajando de manera continua en la empresa. Escúcheme, antes que le responda esa, sobre el del mismo sexo, ¿por qué le hago la pregunta? Porque es que cuando se habla de compañero o compañera permanente, no sé si ahí está de por medio que tengan que ser casados, por ejemplo, 2 hombres que vivan entre ellos o 2 mujeres que vivan entre ellas. Mire, lo bueno de nuestro sistema probatorio, ¿qué es? No necesariamente tengo que demostrar que estoy casado. ¿Por qué? Porque en la unión marital de hecho no existe esa solemnidad del matrimonio. En la unión marital de hecho es la libre expresión de un hombre, una mujer o 2 hombres, 2 mujeres de iniciar una convivencia. Si se cumplen los requisitos establecidos en la ley para acceder a ese reconocimiento y esa convivencia, tienen la persona beneficiaria cómo probar que efectivamente existió, el reconocimiento de la pensión no debe de tener ningún tipo de tropiezos. Desafortunadamente, muchas veces las personas no se asesoran o no reclaman creyendo que no tienen derecho, no hacen la consulta y ahí está el derecho pensional y lo dejan desaparecer o no lo reclaman, pero una ventaja ¿cuál es? Que el derecho a la pensión no prescribe. Si yo lo dejo de reclamar, lo que me van a prescribir son las mesadas. Mi derecho pensional no me va a prescribir. Yo puedo haber dejado de hace 20 años, yo de decir, mira, yo creo que tenía derecho a la pensión, mas no lo hice. Si hoy yo me arrimo o acudo a las instalaciones de un fondo privado o de la Administradora Colombiana de Pensiones y logro acreditar mis requisitos, me van a reconocer mi derecho pensional, pero no me van a reconocer el tiempo pagado. ¿A partir de allí? No, me reconocen a partir de la reclamación 3 años hacia atrás. Le decía el oyente que tuvo la oportunidad de llamarnos ahora, que dónde podía acercarse para hacer las cotizaciones. El gobierno tiene un programa social donde le ayuda a las personas a completar el número de semanas y ese programa se llama, hoy en este gobierno se llama Colombia Mayor. Colombia Mayor le da un subsidio a los trabajadores independientes o personas que no cuenten con los recursos para cotizar, le da un subsidio durante 15 años o hasta que cumpla los 65 años, lo que se cumpla primero. Si no cumple los requisitos, tiene otra opción. Ahora, a través de la Administradora Colombiana de Pensiones, existen los BEPS, beneficios económicos periódicos. Esos aportes que yo tenga, como no tengo derecho al reconocimiento pensional, yo me inscribo en este programa y el gobierno me da adicionalmente a eso, al monto que yo tenga, un 20% sobre ese monto y me reconoce
ahí sí llamémoslo un beneficio económico cada 2 meses que es inferior al salario mínimo, pero es una ayuda. Bueno, y en eso que se habló tanto, que se promovió en el sentido de que las semanas de cotización de la pareja podían sumarse, ¿eso qué pasó? Esa es la pensión familiar. Esa pensión familiar hay unos requisitos y efectivamente en los aportes que haya hecho mi cónyuge y los aportes que yo haya hecho, si nos dan para una pensión, podemos sumarlo, pero hay que cumplir unos requisitos y poder acceder a ese reconocimiento pensional. No quiero dejar pasar, Aldemar, cuando usted me decía, ¿y la pensión sanción qué es? Sí. La pensión sanción está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo y se da cuando los empleadores no le aportan a los trabajadores, no los inscriben al régimen pensional y han trabajado más de 10 años y posteriormente los despiden sin haber hecho las cotizaciones a la seguridad social. Ese empleador, ese trabajador puede acudir a través de un abogado a un proceso ordinario laboral y solicitar el reconocimiento de esa pensión sanción. Y el juez, mediante sentencia, ordenará a ese empleador que una vez se cumplan los requisitos de ese trabajador al cual no se le efectuaron las cotizaciones al sistema de pensiones, le reconozca una pensión. Bueno, le hago esta pregunta que llega en un extracto. ¿Los afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección pueden realizar aportes voluntarios adicionales a su cotización obligatoria con el fin de obtener una mayor pensión o un retiro anticipado? Sí lo pueden hacer. La ventaja en el fondo privado es que yo voy a establecer el monto de mi pensión y el techo de mi pensión. Si yo en el fondo privado me quiero pensionar con 20 millones de pesos de mesada pensional, yo voy y le digo al fondo, ¿cuánto tengo que tener ahorrado en mi cuenta individual o hacer los aportes para que usted me reconozca una pensión de 20 millones de pesos mensuales? Y el fondo le dice, debe de tener X cantidad, y si usted no tiene esa X cantidad ahorrada, pero usted sí, por ejemplo, tuvo una ganancia ocasional y usted dice, voy a invertir esa ganancia ocasional, va y le dice al fondo, ¿cuánto necesito? Y el fondo le dice, X cantidad, aquí tiene. Y el fondo automáticamente le reconoce. Es que esa era la que le decía Aldemar, que se llama simulado. Usted hace que le hacen una simulación. Dice, yo quiero ganarme 15 millones mensuales. Y ahí es el hacen, de una. Le dice, a usted le falta tanto. Mire, me escribe esta persona, dice, tengo 59 años de edad y tengo, según el fondo, 16.181.000 pesos de saldo. Dice, de saldo. En el extracto que le envían de saldo. Tengo 59 años, 16 millones de pesos. Ojo, ¿para qué me sirve? Le pregunta que nos hace el vivo oyente. Bueno, o sea, ha cotizado toda su vida, apenas tiene 16 millones. No debe tener más. En estos momentos, la persona con 59 años y 16 millones de pesos no tendría derecho a una pensión. Entonces, ¿qué hace con esa plata? ¿La perdió? Entonces, no, esa plata no se le pierde. Tiene 2 opciones. Cuando cumpla los 62 años, el fondo le hace la devolución de saldos. Una opción. ¿Qué es devolución de saldos? Le devuelven a usted la plata que usted haya hecho, que durante su vida hizo las cotizaciones, su vida laboral hizo las cotizaciones, más los rendimientos que haya producido ese dinero debido a las inversiones que haya hecho el fondo. El ejercicio financiero que cada mes le mandan a usted un extracto donde dice cómo va eso. Exactamente. ¿Yo qué le aconsejaría a la persona que le consultó? Con 59 años de edad, miraría que cumplir 1.150 semanas de cotización. Y cuando yo cumpla las 1.150 semanas de cotización en el fondo privado, automáticamente se activa la garantía de pensión mínima. Entonces, con 1.150 semanas, yo podría acceder al reconocimiento de una pensión en el fondo, así no tenga el monto. Porque por eso se llama régimen de ahorro individual con solidaridad.
Entonces, cuando yo llego a las 1.150 semanas, que equivalen, grosso modo, a 23 años de cotización en el fondo, y no cumplo el monto, no tengo el monto ahorrado, se activa la garantía de pensión mínima y me reconocen una pensión mínima. ¿Esa pensión mínima sería con un salario mínimo o tiene otras arandelas? Un salario mínimo. Un salario mínimo. Y le descuentan los aportes a salud. El 12% actualmente. Nos dice, tengo 913 semanas. Tengo 913 semanas cotizadas. El mismo de los 16 Sí, el mismo que tiene millones. los 16 millones y 59 años. Le falta poquito. Yo le diría a esa persona, quédese en el fondo, complete las 1.150 semanas y automáticamente se le activa la garantía de pensión mínima y queda pensionado con una pensión mínima. Otro oyente nos escribe, ¿qué garantiza que los fondos de pensiones privados desaparezcan, se liquiden o quiebren por malas políticas financieras? ¿Esos fondos están protegidos o sobreasegurados? La pregunta le faltó un dático ahí, Aldemar. Que desaparezcan, no. Que no desaparezcan. Es en el caso que desaparezcan porque por el Claro, es que la pregunta él dice, ¿qué me garantiza que desaparezcan? No, ¿qué me garantiza que no desaparezcan? Porque a nadie le interesa que o que vaya a perder mi platica. Sí, claro. La garantía de los fondos privados es la garantía estatal. El Estado respalda, en caso de quiebra, a los fondos privados. Los fondos privados, si llegasen en un momento dado a desaparecer, el Estado es garante de esas personas que tenían depositadas sus pensiones, sus ahorros pensionales en esos fondos. La historia laboral, volviendo con el caso, es régimen de prima media 531.15 semanas. Régimen de prima media 531,15 semanas. Régimen de ahorro individual 382.28 semanas, que da un igualado 913.43 semanas. El oyente, como él se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, los cobijan las políticas del régimen de ahorro individual con solidaridad. En tal virtud, la persona, repito, llega a la garantía de pensión mínima cotizando o alcanzando las 1.150 semanas y automáticamente se activa la solidaridad y el fondo debe de reconocerle la pensión mínima. Como se dice que son los últimos 2 años y a esta persona le faltarían 3 años para los 62, sí. ¿Él puede en estos 3 años aumentar su cotización de pensión? Sí, él puede aumentarlo en el fondo privado, él puede aumentarlo, pero no podría él lo podría hacer si hace los aportes de manera independiente, pero si tiene una relación laboral, contractual, el empleador no podría hacer eso si eso no sucede en la realidad. Sí, porque ahorita la seguridad social se paga de acuerdo al ingreso, que cobija salud, pensión, ARL. Exactamente. La única forma sería que él tuviese un aumento sustancial en su salario. Claro, o por el contrario, él hiciera el ahorro voluntario. Claro. Y entonces cuando ya tenga el ahorro voluntario, él lo que le dice al fondo es, mire, yo tengo en mi cuenta de ahorro individual obligatoria, tengo X cantidad, y en ahorro voluntario tengo X cantidad. Pásemelo. Fusióneme los dos. Aquí me pregunta, bueno, este es el de Telecom, son 15 años trabajando seguidos en una misma empresa. Si no le hicieron aportes a la seguridad social, él puede acudir a través de un juez para que le haga ese reconocimiento de esa pensión sanción. Es decir, si la empresa le descontó pero no pagó. Si la empresa le descontó pero no pagó. ¿Y qué pasó si la empresa no le descontó y tampoco pagó? Él puede acudir y después de que se logre demostrar que trabajó y tiene las certificaciones laborales, él puede desde luego acudir a la justicia ordinaria laboral para que le reconozcan ese derecho y personal. obligan a esa empresa a pagar automáticamente. ¿Y si la empresa no existe? Caso Telecom. Debe haber una entidad liquidadora
Debe haber una entidad liquidadora y ese liquidador es el responsable, es el garante de esa pensión. Por eso, Aldemar, en el caso de Telecom, y siquiera usted lo dice, el doctor Andrés Fernando Bustamante Franco, es clave. Esas empresas liquidadoras mantienen, si usted está interesado, ¿no? Siempre y cuando tenga interés, ellos publican con frecuencia unos avisitos que dicen para los interesados, la empresa liquidadora tal y tal y tal cosa, como diciéndole nosotros existimos, estamos en tal sitio. Entonces la gente tiene que estarse como informando de quién hizo las veces que reemplazó a esa empresa que liquidaron, porque esos fondos de liquidación ellos siguen existiendo. Una pregunta que sí le quiero hacer sobre los fondos privados. En los fondos privados, y usted aclaró algo, usted puede ahorrar y después hacer que se la fusionen o que se la pasen pues para su pensión. Pero viene esta pregunta. Resulta que de un momento determinado se muera el pensionado, el beneficiario, el pensionado. Tiene esposa. Usted ha firmado anteriormente cómo quiere que se haga ese traslado, ¿cierto? Usted dice, por ejemplo, a usted llena unos requisitos, dice, mi esposa es tal, mis hijos son tales y tales y tales y tales. Diga usted que murió la esposa también, los hijos ya son mayores de edad. ¿Desaparece la pensión? Depende en qué tipo de modalidad de pensión usted escogió. ¿Por qué? Porque si usted contrató una renta vitalicia, habría que mirar los casos de manera particular, porque si usted contrató una renta vitalicia, automáticamente, si no existen beneficiarios, hasta allí llegó. Pero si usted tiene un retiro programado con renta vitalicia y falleció la persona y no existen beneficiarios directos de la pensión, si quedó un saldo de esa pensión, eso entra dentro de la masa sucesoral de la persona. Y los beneficiarios, en este caso los hijos mayores de 18 años, si no tiene hijos, los hermanos, si no tiene hermanos, los padres, si no tiene padres, los tíos. Para que les quede claro, ese parte de la herencia. Eso haría parte de la herencia. Sí, señor. Tenemos un oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Yo quiero preguntarle algo al abogado. A ver, yo fui cotizante del Seguro Social, actual Colpensiones. Entonces, yo tenía 850 semanas, pero me faltaban un tiempo, como 4 años para completar el tiempo, las 1000 semanas. Yo ya cancelé eso. Entonces, estoy esperando ya el fallo de eso, pero yo tengo derecho al retroactivo y si es legal ese proceso. Muy amable. Para el oyente, habría que mirar de manera particular los casos, porque si él tenía 850 y luego cotizó las 150, completó las 1000 semanas. Habría que mirar si él es beneficiario del régimen de transición. Si es una persona beneficiaria del régimen de transición, yo le diría que sí estaría frente a un derecho de reconocimiento pensional. Ojo, si es beneficiario del régimen de transición. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que dicen, yo coticé en X cantidad y posteriormente ya terminé de completar las 1000 semanas, pero si no es beneficiario del régimen de transición, no le reconocen el derecho pensional. Tendría que atemperarse a las nuevas normatividades existentes, en este caso 1300 semanas de cotización, si no es beneficiario del régimen de transición. Y ahora viene otra pregunta, usted me dirá, y bueno, ¿y hasta cuándo estuvo en vigencia el régimen de transición? El acto legislativo 01 del 2005, en principio el régimen de transición iba hasta el 31 de diciembre del año 2014, pero el acto legislativo del 2005 estableció que el régimen de transición terminaba
julio, si la memoria no me es infiel, julio del 2010. Es decir, que aquellas personas que siendo beneficiarias del régimen de transición a la entrada en vigencia del acto legislativo no tenían las 750 semanas, hasta allí les llegó el régimen de transición. Pero las personas, si a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005 tenían 750 semanas, podían extenderse, completar las 1000 semanas hasta el año 31 de diciembre del año 2014. Entonces usted me va a decir, doctor, entonces, por ejemplo, si yo era beneficiario del acto legislativo, pero cumplí mis semanas, las 1000 semanas, el 1 de enero del año 2015. Qué pena, lo dejó el vuelo. ¿Triste? Sí, pero cierto también. Y ahí no habría nada que hacer, tendría que seguir cotizando y completar las 1.300 semanas de cotización. Volvamos al caso de nuestro compañero Fabio Tangarife. Tiene 58 años, tiene 1.600 semanas, ya cumplió las semanas cotizadas. ¿Él está obligado a seguir cotizando en pensión hasta que cumplan los 62 años? Si tiene una relación laboral vigente, sí. Por ley. Por ley tiene que seguir cotizando. Si no, si es independiente. Si es independiente, él toma la decisión de no continuar realizando aportes, pero si desafortunadamente él llegase a sufrir una invalidez, y ojo, no tiene dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, estaría en riesgo la pensión de invalidez y tendría que reclamar la pensión de vejez una vez se cumplan los requisitos. Me explico. Por ejemplo, Fabio, si tiene, un ejemplo, 55 años y él ya tiene las semanas, pero deja de cotizar porque dice, no, yo no voy a seguir cotizando porque me faltan 7 años. Pasaron 4 años sin cotizar y en el 4.º año, Dios no lo quiera ni la Virgen lo permita, llega a sufrir un accidente y la fecha de estructuración se la dan desde 4 años y se viene retrocediendo en su historia laboral y no hay cotizaciones, estaría viendo amenazado su derecho pensional a la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque la norma establece como requisito tener cotizadas 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al suceso que origina la invalidez. Lo mejor, siga cotizando. Yo le aconsejaría independiente que sí. O dependiente, siga cotizando. Siga cotizando. Siga cotizando. Metas la mano al bolsillo, Fabio, y siga cotizando. ¿Qué es eso de cuando dicen tipo de fondo conservador moderado? Los fondos privados esto nomás opera para los fondos privados. Los fondos privados le ofrecen al usuario, de acuerdo a su edad, la forma de invertir sus aportes. Le dicen, mire, existe un fondo conservador, riesgo moderado y riesgo alto. Ese riesgo alto se recomienda para las personas que apenas están comenzando su vida laboral y comenzando a hacer aportes al sistema, ¿a fin de qué? De que el fondo haga inversiones donde va a obtener una mayor rentabilidad, pero el riesgo también de que esos recursos se disminuyan es alto. En el riesgo moderado van a tener también la oportunidad los fondos, con la autorización del usuario, de hacer inversiones que, si bien es cierto, tienen un riesgo, ese riesgo no va a ser como el de riesgo alto. Y en el fondo conservador, la ley le dice a los fondos, usted tampoco puede, si el usuario no le da la autorización, usted no puede invertir de manera agresiva esos fondos donde corra riesgos. ¿Por qué? Porque la persona ya está próxima a pensionarse y va a haber afectado en una merma de sus recursos debido a los rendimientos, va a haber una merma si no se logran la proyección que tenía el fondo, va a haber una merma y esa merma no la va a poder recuperar la persona que ya está próximo a pensionarse. Entonces,
Esas son las 3 modalidades para invertir que tienen los fondos por ley. Si yo no lo autorizo como afiliado, el fondo lo puede hacer. Precisamente ese fue el nerviosismo de los 3 primeros meses de este año, porque cayó el rendimiento de las inversiones de los fondos. No son únicamente inversiones aquí en Colombia, ellos hacen inversiones internacionales también con ese dinero, con la salvedad de que usted dice, doctor Andrés Fernando Bustamante, tiene que haber una aprobación, y por eso la gente que está en los fondos, cuando usted llega, a usted le entregan un documento que le dicen, léalo despacio. Y entonces usted allí firma o no firma, usted no tiene ninguna obligación de firmar o no firmar. La gente que sabe ejercicio financiero, pues primero piensa, dicen, están invirtiendo bastante en vivienda, la burbuja va así, están invirtiendo en petróleo, esto viene más o menos así. Entonces comienza a tirar bolsa, ¿no? Y toma la decisión. Pero no es obligatorio, es pensado y existen los 3 riesgos. Esos 3 riesgos no son únicamente para los fondos en las cuestiones financieras, son los riesgos que se corren cualquier actividad financiera y están catalogados así, no solamente para los fondos, sino para todo movimiento, y están catalogados como A, AAA. AAA es el más durísimo y muchos no se le miden. 822, oyente en línea, buenos días. Oyente, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. ¿Aló? Sí, buenos días, bienvenido. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Bueno, además, buenos días, le habla Porfirio Chacón. Es que tengo una pregunta para el abogado laboralista que está ahí. Resulta que yo tengo un sobrino que se jubiló por medio de la ley de transición, pero estos señores de Colpensiones le negaron la mesada 14. Entonces, él está esperando porque él pidió una revisión a la pensión, que no le dieron tampoco completa su pensión, y está esperando que salga eso que sale en estos días para luego demandar serían cuatro mesadas 14 que le deben. Entonces, la otra es que en la ley de transición no nos deja claro el abogado, porque yo tengo un recorte de cuando el presidente Uribe hizo esa reforma, y dice muy claro que hasta el 2014 se salen jubilados con los requisitos y beneficios que traían el régimen anterior. Y entonces, ¿por qué razón a mucha gente le están quitando esa mesada 14? Muchas gracias. Bueno, señor Chacón, el acto legislativo 01 del 2005 modificó el artículo 48 de la Constitución. Y al modificar el artículo 48 de la Constitución, este acto legislativo introdujo unos cambios sustanciales. ¿Y cuál fue? Que ya no van a ser 14 mesadas en el año, sino que van a ser 13 mesadas en el año. A los pensionados del Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, en otrora, los beneficiarios del régimen de transición les reconocían 14 mesadas anuales, una adicional en junio y una adicional en diciembre. Era como para compensar las primas del trabajador. Exactamente. Con el acto legislativo, esa mesada 14, que era la mesada que le daban en junio, desapareció. Y desapareció, ¿por qué? Porque el Estado comenzó a cortar esos vasos o esas venas comunicantes donde se desangraba el sistema. Yo, desde luego, no comparto que al trabajador el Estado le quite esa mesada pensional número 14, porque cuando la persona ya ingresa llamémoslo así, a percibir su pensión, es donde más necesita recursos. ¿Por qué? Porque si usted venía con un salario, un ejemplo, siendo beneficiario del régimen de transición de 1 millón de pesos el promedio, desafortunadamente la mesada pensional, la tasa de reemplazo que le aplican, si cumplía las 1.250 semanas, es el 90%, es decir, que usted cuando más va a necesitar recursos, va a recibir menos, porque si usted venía recibiendo 1 millón de pesos
y siendo beneficiario del régimen de transición y teniendo derecho a que su mesada pensional se la liquiden con un 90%, que era el tope máximo que establecía el decreto 0758, ya va a quedar con una mesada pensional y va a tener un hueco, llamémoslo así, en sus finanzas de 100.000 pesos. Entonces, eso lo va a perjudicar. Respecto a lo que decía el señor Chacón, el acto legislativo automáticamente modificó el reconocimiento de esa mesada 14 a partir de las personas que se pensionaran después de julio del 2011. Esas personas que se pensionaran después de julio del 2011 con un salario mínimo ya no iban a tener derecho a la mesada número 14. Y a partir del acto legislativo, las personas que ganaban hasta 3 salarios mínimos conservaban la mesada 14. De 3 salarios mínimos en adelante, a partir del acto legislativo 01 del 2005, les quitaron la mesada 14. Muy bien, interesante esta explicación. Pues abogado, qué bueno tenerlo en la mañana de hoy. Sí, haciendo Aldemar, es que es bueno que haya hecho claridad eso. Hay gente que todavía le sigue reclamando la mesada 14. La mesada 14 desapareció. Por supuesto. Creo que solamente la tienen el magisterio. Sí, hasta donde tengo entendido. Los activos del magisterio. Los activos del magisterio. No los pensionados. Y las personas que se pensionaron antes del acto legislativo y hasta julio del 2011, esas personas todavía le siguen pagando su mesada 14. A propósito del magisterio, me escribe aquí una educadora, me dice, soy jubilado del magisterio, por ley tengo derecho a 2 pensiones, pero resulta que de cada pago mensual me sacan en los 2 pagos para Fosiga. Sí. Tiene 2 pensiones. Es lo mismo que si usted tuviera 10 contratos al Y de cada una le sacan para Fosiga, que si eso es legal. Es legal, sí es legal. Bueno, esta es la respuesta clara. Lo mismo, Aldemar, que es lo que uno ha venido reclamando. Si yo trabajo, hombre, 2 contratos, ¿por qué me sacan? En los 2 contratos me sacan igual. Entonces uno dice, no, pero si yo pago salud por uno, ¿por qué me cobras por el otro? Te cobran por los 2 contratos. Por supuesto. Hay personas, Aldemar, y discúlpeme, hay personas que dicen, mire, yo tengo 2 pensiones, yo soy pensionado por vejez y tengo la pensión de la sustitución pensional de mi esposa que falleció. Y mi pensión es de 1 salario mínimo y la de mi esposa era de 2 salarios mínimos. Y yo pago... de esposas que tienen 3 y 4 pensiones, ¿sí? ¿Sabe? 4 maridos. No, ya. Por cuestiones del destino, pues falleció uno, sí, accidentes de tránsito. El primero falleció, digamos. Sí. Luego vuelve y contrae matrimonio o tiene unión libre. Y ese también fallece, ¿tiene derecho a las 2 pensiones? Sí, desde luego. Siempre y cuando tenga los requisitos cumplidos, tiene derecho al reconocimiento pensional. Y por cada pensión es obligatorio y por derecha, llamémoslo así, le van descontando el aporte del 12% para salud. Abogado, aquí me escribe un gran amigo, un gran oyente, me dice, por favor, el teléfono del abogado Andrés Fernando Bustamante Franco. No, a nosotros nos ubican en la calle 11, número 434, oficina 611, edificio Plaza de Caicedo, de la ciudad de Cali. ¿Y por qué todos los que trabajan para pensiones están en ese lugar? Es una edificación que ofrece unas comodidades y es fácil acceso a los juzgados y también le queda a usted fácil desplazarse a hacer las diligencias en los fondos que se encuentran localizados ahí en el centro. Es por ello. Estratégica, dele la ubicación. Ya le mandé bugueña. A Gustavo Corrales que me lo está solicitando y le mandé la foto a la foto de la tarjeta. Dele la ubicación bugueña a la gente. La ubicación bugueña es que estamos diagonal a la DIAM. Ah, sí. Estamos diagonal también a la iglesia, la catedral, en todo el frente del Palacio Nacional, enseguida del edificio Colseguros, oficina 611, teléfonos 888-2974. Despacito, repítalo, por favor. 888-2974, celular 300-603-4399. Y un apunte muy importante,
Aldemar, ¿cuál es? Nosotros no cobramos por consulta. Qué bueno. La consulta es totalmente gratis y nosotros trabajamos a cuota litis, es decir, a resultado. ¿Por qué trabajamos a cuota litis? Porque sabemos que las personas que requieren este tipo de servicios no cuentan con los recursos inicialmente para pagarle a un abogado. Y entonces... No, y porque en el pasado los han tumbado, entonces sí, desafortunadamente, allí va le recupero y gano. Sí, exactamente. Trabajamos a cuota litis. Hay algo que... Cuota litis, eso es del latín, ¿no? Sí, eso es del latín. Hay algo que quiero dejarle presente a los oyentes de Viva, que es, por favor, el derecho pensional no prescribe, así yo haya tenido una relación laboral y haya hecho unos aportes o un familiar, sepamos que un familiar falleció o un vecino, digámosle, mire, por favor, haga la consulta, no le cuesta nada, haga la consulta, nada. Pero sí puede ganar mucho. Yo he tenido casos en los cuales las personas me dicen, mire doctor, yo no sabía que tenía derecho a esa pensión. Y entonces aquí están estos documentos y iniciamos el trámite y hoy gozan de un reconocimiento pensional y han mejorado su calidad de vida porque tienen un ingreso que ya va a ser para el resto de la vida. Otra que me gustaría pues que usted le aclarara a la gente, que no necesariamente haya tenido que pasar por el altar para ser su compañero o cónyuge. Desde luego, las personas no necesariamente... Vea, es que espere, antes que usted lo explique, ¿por qué se lo hago? Yo soy campesino. Y entonces en el campo uno oye mucho esto, que dice, yo quisiera, pero como yo no me casé, y ahí me ha tocado en conversación decirles, no, es que usted, el hecho que no se haya casado no le da derecho ni a sentirse más soltero, ni a sentirse más casado, está casado. Exactamente, está casado, aunque no tenga la solemnidad o los rituales que se deben de seguir para casarse. El hecho de que usted haya tomado la decisión de convivir con una persona bajo un mismo techo, compartiendo lecho, mesa y techo, significa que esa es su compañera permanente y esa persona tiene derechos siempre y cuando logre acreditar que se cumplió con ese requisito de compañera permanente para acceder a ese reconocimiento pensional. Bueno, oyente en línea. Espere, no se me sale. Un oyente, Fabio. Bueno. Oyente, buenos días. Buenos días. Oyente, tenga la buenos días. amabilidad y me informa, usted como abogado, que esa reforma pensional que perjudicó a los pequeños que somos pensionados fue un proyecto que pasó en el gobierno del doctor Uribe y le fue aprobado. Muchas gracias por su informe. Buenos días. Bueno, ya le metieron política. La pregunta es capciosa. Sí. Mire, en el año... Hay que decir algo, yo no salgo en defensa de ningún presidente, pues a ellos, ¿qué los voy a poder defender yo? Los presidentes presentan los proyectos de ley y lo aprueban los congresistas. A esos sinvergüenzas es que hay que clavarles todo el ojo, a los que aprobaron la reforma tributaria para aumentarnos el IVA, a esos sinvergüenzas que se mermelan para favorecer a un gobierno en detrimento de los colombianos. Mire, lo que usted acaba de mencionar, Aldemar, es muy cierto. O sea, el Ejecutivo, en este caso, desde el presidente presenta el proyecto de ley o también puede ser de iniciativa legislativa. Popular también. Exactamente. Y es el Congreso en pleno el que expide la ley. Y el presidente lo que hace es sancionar la ley. Por supuesto. Abogado, muchas gracias. No, déjemelo antes de ¿verdad? la pregunta fregona que no se puede ir sin ella. Para los que se casan por rituales distintos, dado que la Constitución pues lo reconoce, pero hay gente que dice, no, yo me casé fue en la playa por los templarios del séptimo día, por ejemplo. Esos matrimonios de esos rituales, ¿qué tanta validez tienen? Porque ahora pues usted sabe que hay iglesias en cada esquina. Sí. Mire, si yo logro demostrar que convivía con una persona bajo el mismo techo,
compartiendo lecho. ¿Últimos cuántos años? Últimos 5 años. Yo logro demostrar eso, tengo derecho, así sea casado, sea rejuntado, convivamos como convivimos, bajo el rito gitano, bajo el rito cualquiera que sea. Si yo logro demostrar eso, tengo derecho. Son derechos civiles. Son derechos. Tenemos otro oyente. Oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ah, gracias. Es que no me respondió el abogado la pregunta concreta. ¿Fue o no fue el doctor Uribe el que presentó esta reforma y su grupo de congresistas fue la que hizo la reforma? ¿Por qué no pueden decirlo si es algo que es real? Claro, eso nadie que lo los discute, congresistas por supuesto. La ley 100 no general claro, de la eran salud. los congresistas de él. Sí fue él el que hizo la reforma y sí fue el que nos fregó. Muchas gracias. Yo le respondo una parte. La ley 100 general de la salud, Álvaro Uribe, senador de la República, ponente del proyecto de ley. ¿Quién era el presidente? Cuando Álvaro Uribe fue senador, ley 100, ¿quién fue el ponente? Él fue el ponente. ¿Quién era el presidente? Claro. Año 2010 en Colombia. No, año 1994. 94. El presidente es el que sanciona la ley. El presidente, para el oyente, es el que sanciona la ley. El Congreso es el que discute y aprueba la ley. Para que la ley entre en vigencia, es el presidente el que la debe sancionar. En el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, él le tocó sancionar el acto le tocó sancionar la ley. Presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano. Ernesto Samper Pizano fue el presidente de Colombia en esa época. Fue el presidente Ernesto Samper Pizano, que tenía uno de los mejores programas de gobierno social de los últimos años, que no pudo gobernar por estarse defendiendo. Ernesto Samper Pizano copia la ley chilena de salud, la trae al Congreso de la República, en el Congreso escogen un ponente, ese ponente, Álvaro Uribe Vélez, y hay un coautor de la ley, que no recuerdo el nombre del senador en este momento, presentan la iniciativa al Congreso. Ellos, la ponencia es que escogen el proyecto de ley, lo estudian, dicen es viable, no es viable, lo llevan a las comisiones, luego a la plenaria para que voten. Los que votan la ley son los congresistas. Quien la refrenda con su firma y le da vigencia es el presidente. El presidente que impuso la ley 100 general de la salud, Ernesto Samper Pizano. Sí. Aldemar. ¿Tenemos otro oyente? Oyente, buenos días. Gracias, buen día. Le escuchamos. ¿Sí, aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, mira, es para consultarle al doctor lo siguiente. Yo tengo 251.14 semanas, dice la historia laboral, y trabajé hasta el año 94, pero ahora tuve la oportunidad de volver a trabajar y yo quiero averiguar si yo puedo seguir o solamente aspiro a mi bono pensional. Al oyente, ¿por qué no nos repite la pregunta? A lo último es que hubo un BIC de un teléfono que hizo que se perdiera una palabra clave en su consulta. ¿Cuál? Vuélvela a decir que es que hubo un sonido y un teléfono allí que cortó un poquito su pregunta, entonces quedó en el aire una palabra que dijo. Bueno, mira, sí, lo que yo quiero averiguar es lo siguiente. Yo hasta el momento tengo 251,14 semanas. Entonces, ahora vuelvo a trabajar y yo pregunto, ¿puedo seguir cotizando o solamente aspiro a mi bono pensional a los 55 años? Buenos días. Mientras usted esté activa laboralmente, su empleador debe de seguirle haciendo los aportes obligatorios a la seguridad social.
yo le aconsejo, continúe, mientras usted tenga la oportunidad, continúe cotizando, porque esos aportes no se le pierden. Esos aportes no se pierden si en un futuro usted no cumple los requisitos para acceder a un reconocimiento pensional. La entidad en la cual usted tenga sus aportes le hace la devolución, si es la devolución de saldos para el régimen de ahorro individual que administran los fondos, y le reconoce Colpensiones una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o usted puede acceder cuando ya llegue el momento, si no cumple con los requisitos, también a los BEPS, los beneficios económicos periódicos. Beneficios económicos periódicos, así se denomina. ¿Para yo hacer esa reclamación o lograr esos beneficios requiero de abogado? No. ¿No? Las personas no requieren de abogado para realizar estos trámites ante los fondos privados, ni tampoco ante la Administradora Colombiana de Pensiones. Lo que se aconseja es que si usted tiene la oportunidad, se asesore primero de un abogado experto en el tema, especialista en el tema, que maneje la seguridad social, para que no vaya a tener inconvenientes, porque está jugando con prácticamente lo que le va a permitir tener un ingreso cuando ya su fuerza laboral se haya agotado o no pueda conseguir un trabajo. 8:42. Oyente, buenos días. Disculpe, señor periodista, pero yo quiero aclarar que la que yo estaba hablando no es de la ley 100, estoy hablando de la reforma que el doctor Uribe presentó para quitar el régimen de transición. Lo presenta el Congreso lo aprueba, y unas mujeres de la ruta donde yo pertenezco hicieron la demanda ante la Corte Constitucional y le dijeron que era inconstitucional quitar el régimen de transición, porque eso no se podía hacer, y entonces se lo votaron, y entre eso hizo la reforma de quitar la mesada 14 a los del 2011, hasta lo que explicaba el abogado. No estamos hablando de la ley 100. Él lo presenta, su Congreso se lo aprueba, sus 40 que tenía ya, y él lo sanciona y queda así. Y luego quería quitar el régimen de transición, lo digo porque yo iba a ser afectada con el régimen de transición, y esas dos mujeres abogadas presentaron la demanda. Estoy hablando no de la ley 100, estoy hablando de la contrarreforma que nos hizo él. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Ok, entendido. Ley de régimen de transición, ¿qué ley? ¿No recuerda la ley? El régimen de transición opera para las personas... Sí, pero ¿cuál es la ley? Ley 100 de 1993, artículo 36, establece... Esa es la ley 100 general de la Nación. Sí, pero la ley de transición, ¿qué dice la señora? La oyente. Es el acto legislativo 01 de 2005. Julio ¿así? 29 del 2005, si la memoria no me es infiel. Acto legislativo 01 de julio 29 de 2005. Sí, acto legislativo 01 del 2005. Del 2005. Sí, ese julio 22. Julio 22 del 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Esa reforma constitucional la aprueba el Congreso de la República, sí, una de las tantas reformas que ha tenido el Congreso de la República. Y por ser reforma constitucional, en ese momento, eso está en la publicación Diario Oficial 45.980, acto legislativo 01 del 2005. Julio, por ser reforma constitucional. ¿Julio qué fecha? Julio 22. Pero el presidente, ¿en el diario en qué fecha? Publicado en el Diario Oficial, julio 22. Publicado en el Diario Oficial, el Diario Oficial 45.980, julio 22. Y para que haya precisión, más todavía, que no queden dudas, el presidente del Honorable Senado de la República, Luis Humberto Gómez Gallo, el secretario general del Honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero, presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Zulema del Carmen Jatín Corrales, secretario general de la Cámara de Representantes, Angelino Liscano Rivera, República de Colombia, Gobierno Nacional,
dado en Bogotá, Distrito Capital, 22 de julio del 2005, firmado por su santidad Álvaro Uribe Vélez, ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, ministro de Protección Social Diego Palacio Betancur. Oyente, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, es que tengo un comentario relacionado con el acto legislativo 01 del 2005. Resulta que yo era beneficiario del régimen de transición y con el acto legislativo él me dejó por fuera, terminó con ese acto legislativo el doctor Uribe pensionando a personas con 500 semanas y yo tenía 750 semanas y me quedé sin pensión. ¿Usted cree que este es un país donde hay justicia social? Okay, les dejo esa inquietud. Muy amable. Amigo, yo le digo, sus recursos no se han perdido si no los ha reclamado. Usted puede acceder al reconocimiento de no ha perdido. No ha perdido, o sea, esos dineros, él puede tener derecho al reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Ahora, vuelvo y repito, son casos particulares y con 750 semanas podría él en un momento determinado, si es beneficiario del régimen de transición y esas 750 semanas están cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, yo me atrevería a decir que él podría tener derecho a la pensión. Yo he logrado reconocimientos pensionales de personas que han creído o se han dejado asesorar por amigos que no tienen ningún tipo de conocimiento en el tema, han reclamado la indemnización y resulta que ahí tenían derecho a la pensión. Y yo he sacado pensiones. Ese caso, como él dice, no, yo no tengo derecho, yo creo que ha recibido malos consejos. Ahí tiene una platica que la puede buscar. Haga la pasadita por la calle 11. Vea, precisiones para nuestra amable audiencia. La Ley 100 General de la Nación se publicó en 1993, en el Diario Oficial número 41.148 del 23 de diciembre de 1993. Precisiones y aclaraciones que es bueno hacerlas en su momento determinado para que no queden dudas ni vacíos frente a quienes la presentaron. César Gaviria Trujillo fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994. Ajá. Y esa ley entró en vigencia el 1 de abril de 1994. Por supuesto. Entonces, Gaviria y Samper. Ambos liberales, ¿no? Yo lo que le quiero hacer énfasis. La sancionó Gaviria, pero entró en vigencia con don Ernesto Samper Pizano. Yo le quiero hacer énfasis y ser muy reiterativo con los oyentes de Viva. Sirvamos de multiplicadores. ¿Y qué es? Si tenemos algún familiar, algún vecino que sabemos que cotizó y que alguien de manera, de pronto llamémoslo así, irresponsable porque no tenía el conocimiento, pero creyó haberlo asesorado de buena fe, que no tenía derecho o que esos aportes ya por haber pasado el tiempo se perdieron, yo le digo, vaya, desempolve esos documentos, haga la consulta, no le cuesta nada, puede tener derecho al reconocimiento pensional o puede tener derecho a unos aportes, porque así usted no haya hecho aportes, no significa, no haya continuado, realizando aportes, no significa que los que hizo cuando estaba en su vida laboral se le hayan perdido. No, esos aportes se los devuelven. El Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, se los devuelven mediante el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y en el caso de los fondos privados le harían una devolución de saldos. Mire, más precisiones, ya vamos con el oyente. La Ley 100 General de la Salud fue sancionada por el presidente César Gaviria
a los 23 días del mes de diciembre del año 93. Ese fue el regalo de Navidad de su santidad Gaviria. Oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Por favor, al teléfono, si es tan amable el oyente, ¿sí? Buenos días. ¿Aló? Por favor, al teléfono, no al radio, por favor. Buenos días. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, por favor. ¿Aló? Por favor, ¿Aló? quítele el Sí. volumen a su radio, y escúchenos a través del teléfono. Buenos días. Buenos días. Sí, es que le quiero hacer una aclaración. Yo fui el que llamé de último. Yo las 750 semanas las tengo cotizadas hasta 1994. O sea que no los coticé en los últimos 20 años antes de cumplir la edad para pensionarme. Y entonces el doctor Álvaro Uribe sacó ese acto legislativo 01 del 2005 para pensionar personas con 500 semanas y los que teníamos más de 700 nos dejó por fuera. No, pero una claridad para el oyente. Yo pienso, discúlpeme un minutico, ya. Discúlpeme lo que le voy a decir. Yo no voy a votar por ningún candidato. En este momento no tengo candidato presidencial. Pero le están metiendo politiquería y ese es el daño que nos han hecho durante toda la vida. No hoy. Siempre nos han metido, es que Pedrito, es que Juanito y es que José. Y no van a la fuente de la información real para que puedan mirar si tienen o no derecho a la pensión. En este caso del querido oyente, él debe ir donde un abogado especialista en seguridad social y que le diga, mire, independiente de que el abogado sea liberal, conservador, godo, de Torquemada, o de izquierda, no. Deben ir donde un abogado especialista. El abogado no le va a preguntar, ¿usted es pastranista, usted es gavirista? No. Permítame su documentación de la historia laboral o investiguemos su historia laboral para ver si tiene derecho o no. Él dice 750 semanas antes del 94. Eso es lo que yo le entiendo. Si él tiene 750 semanas antes de 1994 y es beneficiario del régimen de transición, vuelvo y le repito al oyente, él puede estar teniendo el derecho a la pensión, exactamente. Por eso les decía, los casos hay que estudiarlos de manera particular, porque cada caso es especial y tiene sus particularidades. El documento base que se requiere es la historia laboral y la fecha de nacimiento de la persona. Historia laboral y con fecha de nacimiento se logra establecer si es beneficiario del régimen de transición, cuántas eran las semanas que tenía que cotizar para poder acceder al reconocimiento pensional. Por supuesto, mire, que me excusen los amigos educadores, los maestros, a quienes quiero tanto, a los maestros. Con Samper lo alababan, porque fue el que les dio la mesada 14. ¿Sí? Luego vino otro, ilustre vallecaucano, y les quitó los derechos a los maestros. Entonces, no miren desde lo político, porque estamos en una época electoral y comienzan a buscarse tendencias y a echarle la culpa a Pedrito. No, es en el caso de las personas con derecho a una pensión, busquen un abogado que tenga experiencia, conocimiento y especialización en el caso e investiguen. No se dejen llevar por sentimientos o por odios que otros nos han involucrado. Oyente, buenos días. Muy buenos días, Alemán y Fabio y todo el equipo de trabajo. Buenos días. De Viva la Noticia, para hacer un comentario. Hasta febrero del 2018, todos los que cotizan independientes estaba en 250 semanas para que lo aceptaran en Colombia Mayor, cosa que no se ha difundido, que ahora es a partir de febrero son 600 semanas cotizadas para tener derecho a estar en Colombia Mayor para tener derecho a la pensión, que dice 250 semanas, 48 de edad, los hombres. Eso
para hacerle una aclaración ahí al doctor, quería bueno recomendarle a la gente que ya no son 250 sino 600. Más de una persona está perdiendo ese derecho a tener el beneficio de Colombia Mayor. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Agradecemos al oyente y nosotros aquí en la mesa, no se me corrigen las personas que estamos, no hemos hablado de el número de semanas que se requieren. Lo que nosotros hemos es remitido a las personas a que se dirijan al programa Colombia Mayor y que hagan las consultas y que miren si ellos pueden acceder a ese beneficio o no. No obstante, vuelvo y repito, los casos en seguridad social no se pueden generalizar, son casos de manera particularizada. Cada persona es un caso especial y debe de acudir a hacer su consulta de manera especial y particular. Solamente si hay como un derrotero general, ¿no? De unos principios generales como por ejemplo ese que decía usted, esos derechos no se pierden, ese es elemental. Y por favor, cuando ustedes vayan a consultar su trato, olvídense de qué presidente firmó y quién no firmó. En el momento que usted vaya a recibir en el cajero o que deje recibir en la tienda, el billete no tiene color político en ese momento. Hagan su consulta sin esa prevención. Manejen la cantidad de semanas, la historia laboral, mejor dicho. Aquí me preguntan que si existe alguna página de internet donde la gente pueda consultar su historia laboral o averiguar su historia laboral. ¿La hay? Sí, la hay. Los fondos privados remiten a los cotizantes, a sus afiliados, la historia laboral o cotizaciones o aportes de manera trimestral algunos, otros de manera bimensual. Si de pronto usted se ha cambiado de domicilio, debe de acercarse al fondo y manifestarle que se cambió de domicilio para que le siga enviando, o puede solicitar de manera personal que le impriman el reporte de sus cotizaciones. En Colpensiones las personas pueden ingresar a través de internet, o también pueden presentarse personalmente a las oficinas de la Administradora Colombiana de Pensiones y solicitar a través de los funcionarios de la máquina que le impriman el reporte de semanas cotizadas. La última llamada, oyente, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Don Aldemar, yo quiero pues darle mis más sinceros agradecimientos a Viva la Noticia y al doctor Bustamante por esta importante ilustración que desconocemos la mayoría de ciudadanos, y le pido un favor muy grande, que en estos temas no se mezclen temas políticos, que ustedes esos temas los hagan a un lado, porque se le pierde la esencia del programa y es como un saboteo. Ya hay muchas personas que necesitan hacer sus consultas y se ven limitadas porque se pierde el tiempo con esta clase de preguntas, de saboteos. Muchas gracias, don Aldemar. A usted, muchas gracias. Ojalá, yo no he escuchado a algún candidato diciendo vamos a bajar las semanas de cotización. Por el contrario, todos, ANIC, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, está pidiendo que se aumente la edad de pensionarse o de jubilarse en Colombia. Esos son los sinvergüenzas, los de cuello blanco, los empresarios, los que se llevan la plata de los pobres a través de los rendimientos que tienen de la plata los fondos. Eso es lo que quiere, que uno se pensione o jubile cuando le falten 3 días para morirse. Abogado Andrés Fernando Bustamante Franco, muchas gracias. Especialista en Seguridad Social y Derecho Constitucional, edificio Plaza de Caicedo, calle 11, número 434, oficina 611, teléfono 888-2974 o 395-9386. Muchas gracias por sus aportes esta mañana aquí en Viva las Noticias. Aldemar, muchísimas gracias a usted por haberme permitido compartir con su selecta audiencia y de estar aquí presente en tan prestigiosa cadena y más en este programa. Viva las Noticias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes e invitar nuevamente a la gente que por favor
hagan sus consultas, vayan donde un abogado que maneje los temas de seguridad social. Si nos escogen a nosotros, si nos dan la oportunidad, con el mayor de los gustos estaremos dispuestos a absolver todas las consultas, y lo más importante, no tiene costo, la consulta es totalmente gratis. Pregunten, no se queden con la duda. Muchas gracias, Aldemar. Muchas gracias, oyentes, a ustedes por permitirme compartir en esta mañana. Dios los bendiga. Muy amable. Megan ya tiene la herencia, la esposa del príncipe Enrique, ahora es duquesa, ya tiene derecho a la pensión vitalicia de Gran Bretaña. Fabio, muchas gracias, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, una noticia de carrera allí, el muchacho que disparó allá en la escuela de Texas, el señor Dimitrios Pagursis, ha manifestado sí, no a las preguntas que le hacía el juez. Igualmente en Facebook publicó una fotografía días antes que decía nacido para matar. Muchas gracias, feliz fin de semana. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las noticias.